Shalom, blessings, and welcome, brothers. Shalom, bendiciones y bienvenidos hermanos y hermanas, desde donde quiera que se encuentren en el mundo. Alabamos a Dios por la oportunidad de grabar un nuevo video con Baruch, así que, antes que nada, una cálida bienvenida para ti, mi amigo. ¿Cómo estás? Estoy bien, Cristian, gracias. Que Dios te bendiga a ti y a todas las personas que ven estos videos. Amén, amén. Alabado sea Dios. Un video muy importante. Es uno que ha estado en proceso en mi corazón desde hace mucho tiempo. Y como la gente puede leer aquí en pantalla, ¿puede un verdadero creyente, y enfatizo el término verdadero creyente, alejarse de Jesús y perder su salvación? Solo para agregar un poco de contexto antes de empezar, hemos hecho un par de videos en el pasado, tú y yo, acerca de la seguridad eterna o una vez salvos, siempre salvos. Hoy lo miraremos desde una perspectiva un poco diferente. Vamos a enfocarnos específicamente porque hay muchas personas que plantean esta pregunta que comentábamos antes de empezar a grabar y también fue tema de conversación en un viaje reciente. ¿Qué pasa si un verdadero creyente o alguien que se identifica como verdadero creyente se aleja voluntariamente de Dios? Bajo esa circunstancia específica, ¿perderá su salvación? Creo que, en primer lugar, solo para tenerlo en claro, tú y yo coincidimos en que tanto el sacrificio todo suficiente de Yeshua como la salvación son un regalo y somos salvos por ese sacrificio perfecto y ese regalo perfecto que solo viene por la fe, no por obras. ¿Coincidimos en eso, Baruch? Absolutamente. Muy bien. Entonces, ahora entremos en materia. Vamos a destacar, y por supuesto, pudiéramos tocar muchas escrituras más que apoyan que la salvación no es por obras, sino que es un don gratuito. Claro que tenemos que responder a la invitación, pero miremos algunos versos en este sentido antes de ir directo a la pregunta original. Iniciamos con Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tus comentarios, Baruch. Sí, creo que es un gran resumen de la experiencia de salvación. No es algo de nosotros. Ahora, muchas personas, y yo no estoy de acuerdo con ellos, ven que sí jugamos un rol dentro de nuestra salvación, porque dicen que aceptar la salvación por la fe es una obra, pero yo rechazo eso. Conozco la escritura en Juan 6:29 que dice, ¿cuál es la obra de Dios? Pero noten que es la obra de Dios. ¿Cuál es esa obra de Dios? Creer en quien Él envió. Así que creer es algo fundamental. Bien, también diría que al creer, y parte de creer es afirmar los estándares de Dios. Cuando afirmo los estándares de Dios, ellos me dicen que soy pecador, y por lo tanto necesito la misericordia de Dios, su perdón y su gracia, que solo viene, insisto, estamos 100% de acuerdo en esto, solo viene a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Jesús, de lo que Él hizo en esa cruz durante el día de la Pascua, que es el día de la redención. El verso clave para mí es Hebreos 9:12, que dice que no por la sangre de machos cabríos y becerros y ovejas, sino por su propia sangre, compró para nosotros, y la redención es una compra, compró para nosotros redención eterna. Creo que eso es muy importante. Amén, gracias. Veamos otras escrituras. Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo cual, por supuesto, choca realmente con la misa católica y su doctrina de la Eucaristía, con la que constantemente sacrifican a Yeshua. Aquí queda claro que Él lo hizo una vez y para siempre. Tus comentarios. Sí creo que es algo muy importante eso de que lo que está destacado en negro, que lo que Él hizo tiene implicaciones eternas, una vez y para siempre, es decir, por la eternidad. Eso me da confianza y seguridad en lo que Él hizo. Y la evidencia de que Dios aceptó esa obra es que Dios Padre levantó al Mesías de entre los muertos. Esa es la afirmación de Dios acerca de la suficiencia y la perfección del sacrificio de su Hijo en la cruz. Amén, gracias.
Otra escritura bien conocida, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, el énfasis está en el regalo de vida que, por supuesto, no es temporal sino eterna. Tus comentarios. Sí, coincido contigo. Es un regalo. No nos lo ganamos. No es algo por lo que podamos hacer obras para obtenerlo. Y el resultado creo que es enorme. Vida eterna. Tal como lo dijiste, esto debe ser altamente enfatizado y entendido. Cuando creemos en la suficiencia de la cruz, recibimos gratuitamente esa dádiva que mencionaste, vida eterna. Eso es para siempre. E insisto, todo esto es muy alentador y se basa en el hecho de que podemos saber con certeza nuestro destino. Creo que este concepto de seguridad es vital para todos. Gracias. Otra escritura conocida, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Hay mucho que analizar solo en esta escritura, Baruch, pero el énfasis para el tema de hoy está en la vida eterna y que no vendrá a juicio, que es la ira de Dios. Pero corrígeme si estoy equivocado. No, lo que dijiste es extremadamente preciso. Me encanta el hecho de que no vendrá a juicio. Esa es una promesa de Dios, un Dios que no miente. Gracias a la suficiencia de la obra del Mesías en la cruz, nunca experimentaremos nada conectado al juicio de Dios. Ahora, debemos tener cuidado porque a quien el Señor ama, y cuando entramos en el nuevo pacto, nos convertimos en receptores del amor de Dios. Por lo tanto, Dios nos disciplinará. El énfasis con la disciplina, no es el juicio o el castigo, sino que es una disciplina para ayudarnos a madurar, como un padre amoroso disciplina a sus hijos, no porque los odie, sino porque quiere lo mejor para ellos. Correcto, gracias. Un verso más, igualmente importante. Juan 10:28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Creo que esto también es muy importante, Baruch, porque enfatiza que no solo estamos en las manos de Yeshua, sino también en las manos del Padre. Y cuando Jesús dice algo 2 veces, básicamente, esto de que no serán arrebatadas de una mano, creo que debemos sentarnos y tomar nota. Tus comentarios. Solo repetiré algo que oí decir a Charles Stanley, y es que Dios, el Padre, nos tiene sujetos en su mano, y también su Hijo, tal como señalaste, nos tiene sujetos en su mano. Ellos son omnipotentes, o sea, ellos todo lo pueden. Por lo tanto, es insultante pensar que alguien sea capaz de arrancarnos de nuestra relación eterna con Dios. Sí, correcto. Ahora, algunas escrituras requieren discusión porque las personas, e insisto en que habrá una conclusión al final del programa, así que por favor véanlo hasta el final. Aquí tenemos algunos pasajes que requieren discusión y que son usados por las personas que dicen, sí, estamos de acuerdo con todo esto, pero hay veces en que las personas voluntariamente le darán la espalda al Señor y voluntariamente se entregarán al pecado y blasfemarán contra Dios. Les pedimos que por favor esperen hasta el último pasaje, que será uno muy decisivo y contundente. Pero revisemos primero algunos versículos que son usados con frecuencia para discutir sobre este tema. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un furor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que haya violado la ley de Moisés muere irremisiblemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, ha profanado la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Una escritura importante. Quiero tus comentarios sobre esto, Baruch, porque el argumento es que en esta escritura ellos entienden que esto habla de gente que peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, en su opinión,
Ellos creen que estas personas fueron salvas. Tu respuesta y comentarios, Baruch. Para mí es simplemente increíble pensar que alguien que ha recibido el Evangelio, y quiero enfatizar ese sí condicional, que si alguien ha recibido el Evangelio, venga luego con un deseo de continuar pecando deliberadamente. Esa no ha sido mi experiencia en lo absoluto. Ahora, ¿caigo a veces en pecado y me quedo corto de la gloria de Dios? Lamentablemente sí, pero cuando eso pasa, me siento triste. Yo entiendo que nada bueno viene del pecado. Así que nunca querría pecar deliberadamente y continuamente. En segundo lugar, me opongo a esta idea de que un verdadero creyente... Mencionaste el concepto de verdadero creyente. Que un verdadero creyente pisotearía al Hijo de Dios. Eso no es lo que hay en nuestros corazones. Amamos lo que el Mesías hizo por nosotros. Él entregó su vida para darnos de gratis, como has dicho varias veces, el regalo de la salvación para todo aquel que lo recibe. Así que simplemente no creo que alguien que está en Cristo quiera vivir en pecado sin parar. Ni tampoco creo que esté en el corazón de un verdadero creyente el deseo de pisotear al Hijo de Dios o profanar la sangre del pacto, que es la base de su salvación. Yo leo esto y veo que Hebreos 10, en los versos que pusiste, del 26 al 29, no tienen nada que ver con un creyente nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Cristian, te digo honestamente que así simplemente no es como piensa un creyente. Correcto. Y por sus frutos los conoceréis. Leeremos este verso más adelante, pero reitero, esto no es lo que identifica a un verdadero creyente. Este es un creyente falso, un creyente de mentira. Y como dije, más adelante veremos un versículo que confirma esto. No solo porque alguien haya tenido una respuesta emocional en la iglesia y haya repetido una oración de fe, eso lo convierte en un cristiano salvo de verdad. Vamos a hablar más de esto en la última diapositiva, pero creo que estas personas caen dentro de esa categoría. Puede que hayan sido expuestas a la verdad, inclusive puede que hayan asistido a la iglesia, pero no es suficiente el hecho de que alguien vaya a la iglesia regularmente y que lleve una Biblia bajo el brazo. Tenemos que identificarlos por su fruto. Manifiestan el amor de Dios en sus acciones y cosas por el estilo, pero sigamos adelante. Segunda de Pedro 2:20 al 22. Porque si habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, son de nuevo enredados en ellas y vencidos, el postrer fin les será peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Tus comentarios, Baruch. Bueno, creo que es algo muy importante responder de quién está hablando Pedro aquí. Y la respuesta es de los falsos maestros. Dice Pedro: tal como en la historia de Israel hubo falsos profetas, en los últimos días habrá falsos maestros. Así que el sujeto, cuando Pedro habla en este pasaje, son claramente esos falsos maestros. Y en mi opinión, un falso maestro simplemente no es un verdadero creyente. Y vemos algo más, lo he dicho muchas veces: el perro que vuelve a su vómito. ¿Sabes por qué un perro hace eso? Porque es un perro. ¿Y por qué una cerda, habiendo sido lavada, por qué vuelve a revolcarse en el lodo? Porque es una cerda. Por lo tanto, lo que vemos aquí en esta escritura es muy importante para ayudarnos a entender el sujeto. Está diciendo que si un perro hace esto, es porque es un perro, y una cerda lo hace porque es una cerda. Quiere decir que no son ni han sido nuevas criaturas. Son individuos que están enseñando falsedades. Y de nuevo, puedo decirte que cuando estoy enseñando y compartiendo algo, hay muchas veces que si digo algo que no es verdadero, que no es bíblicamente correcto,
siento convicción del Espíritu, siento que algo no está bien dentro de mí. Y creo que debemos enfatizar cuán fiel es realmente el Espíritu Santo en ese maravilloso ministerio suyo de traernos convicción. Para mí, esta escritura está hablando de falsos maestros que nunca han sido cambiados ni han sido nuevas criaturas. Correcto, y el contexto es clave, por eso es tan importante leer la Biblia completa y en su contexto. Por ejemplo, en Mateo dice: «Pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre?». Y él simplemente les dirá: «Nunca os conocí». Así que tienes razón, ellos no son sino lobos con piel de oveja, y definitivamente no le pertenecen a Yeshua. Juan 15, del 1 al 6. Uno que ha sonado mucho últimamente. Dice: «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda». Y como dijimos antes, ¡ouch!, la poda es un proceso doloroso por el que a veces debemos pasar, pero es necesario. La poda para que dé más fruto. Ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas o sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y esto es importante. Este es el verso que a ellos les gusta utilizar. Si alguno no permanece en mí, es desechado como una rama y se seca. Y las ramas son recogidas, arrojadas al fuego y quemadas. Con este verso como base, ellos dan como argumento: bueno, sabes, Jesús es la vid y él identifica a sus seguidores como sus ramas, así que por ende deben ser personas salvas, y luego por alguna razón él los echa al fuego. Creo que sé cuál será tu respuesta, Baruch, pero tienes la palabra. Primero diría que el sujeto del que está hablando son aquellos que, si bajamos en esta escritura, dice: «Ya vosotros estáis limpios». Está hablando de verdaderos creyentes. ¿Y por qué estamos limpios? Por la palabra que el Mesías les ha hablado. Nuestro deseo debe ser el de dar mucho fruto, pero insisto, nuestra salvación no depende de nuestras obras. Lo has compartido excelentemente en varios de los versos anteriores, así que no creemos que sean nuestras obras las que contribuyen a nuestra experiencia de salvación. Lo que dice aquí es muy importante. Vamos a la última parte, la que está resaltada en negro. Si alguno no permanece en mí, bueno, un creyente querrá permanecer en el Mesías. ¿Lo hacemos de manera perfecta? No, y por eso estoy feliz de que mi salvación eterna no dependa de mi conducta. Lo he dicho muchas veces, nuestra salvación no depende de lo que hacemos, solo depende de lo que el Mesías hizo. Lo que está diciendo este pasaje es que cuando alguien no muestra evidencias de su salvación, cuando sus actos lo que demuestran es que ellos no están limpios y que no tienen fruto, ¿qué pasará? Como no son creyentes, van a ser arrojados como las ramas que se secan y eventualmente son echadas al fuego y arden. Así es como yo lo veo. Para aquellos que están en Cristo, Él pagó la pena completa del juicio. Cuando sufrió y murió en esa cruz, tomó todo el castigo de Dios. De igual manera, sabemos que por causa de la cruz, Dios en verdad castiga el pecado. Pero la buena noticia es que Él tomó nuestro lugar cuando recibimos su obra por fe. Por lo tanto, vamos a ser salvos por su gracia, que como dijimos es un don de Dios, y no vamos a experimentar este fuego. Y el fuego bajo la perspectiva del Nuevo Testamento se relaciona con juicio. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, el diluvio era lo que simbolizaba el juicio de Dios, pero en el futuro será el fuego. Nosotros, por causa de la suficiencia del Mesías en la cruz, por lo que Él hizo, jamás experimentaremos ese juicio, ese fuego, ni seremos quemados. No es nuestro futuro. Amén. Y corrígeme si me equivoco, Baruch, pero creo que lo que vemos al comienzo de estos versos nos da una respuesta inmediata, porque dice: «Toda rama que en mí no da fruto, la quita».
Así que ya está haciendo una distinción allí entre las personas que están salvas y las que no lo están. Y a todo el que es salvo lo poda para que dé más fruto, ¿correcto? Excelente, estoy totalmente de acuerdo. Bien, pasemos entonces a Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una vez más, estoy de acuerdo con esta escritura y sé que vas a responder, pero para las personas que no han oído tu respuesta, muchos piensan que la frase ocupaos en vuestra salvación tiene que ver con cuidarla para no perderla. Así que, ¿cómo se entiende este verso si no es por obras la salvación? Yo lo veo así: una vez que una persona ha sido verdaderamente salva por la gracia de Dios, esa experiencia de salvación va a manifestarse, habrá resultados, habrá evidencias. Esto no está diciendo que nosotros jugamos un rol en nuestra salvación o que tenemos que hacer buenas obras, suficientes buenas obras, porque, te pregunto, ¿sabes cuántas buenas obras son necesarias? ¿Dónde está el umbral que debemos superar? Bueno, no hay ningún versículo que hable de eso. Cuando hablamos de salvación, se basa únicamente en la muerte de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre. Cuando yo leo esto, veo que debemos demostrar temor. O sea, Dios debe ser nuestra prioridad. Debemos venir delante de Él con humildad. Eso es lo que significa temblor. Y cuando hacemos eso, vamos a ver una evidencia. Nuestra experiencia de salvación se manifestará, y así es como interpretaría esta escritura muy importante. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está hablando de nuestra participación en la experiencia de salvación. Está hablando de cómo una verdadera experiencia de salvación producirá lo que hablamos antes: buen fruto, la evidencia que demuestra que somos nuevas criaturas. Correcto, y no queremos que la gente malinterprete esto y lo usen como una licencia para vivir la vida como les provoque. Hemos enfatizado que la obediencia es un fruto clave de nuestra salvación. Eso es muy importante. Bien, siempre surge una pregunta sobre los reincidentes. Muchas personas nos han preguntado, ¿qué hay en cuanto a la gente que recae en el pecado? Queremos tocar esto en breve. Ajustaré algo aquí en mi computador un segundo. Muy bien. Así que, solo un breve comentario. La salvación viene mediante una confesión genuina de Jesús como Señor en un corazón que cree en su muerte y resurrección. Romanos 10, 9 y 10. Si una persona verdaderamente salva recae posteriormente, es decir, recae en actitudes y comportamientos espiritualmente dañinos, la recaída será temporal. El castigo del Señor la traerá de vuelta, como vemos en Hebreos 12. El buen pastor buscará a la oveja descarriada, como dice Lucas 15. Ahora, si una persona que nunca fue salva, sino que solo fingía, recae, es decir, deja de fingir, y muestra su verdadera naturaleza, su condición final será peor que la primera. ¿Cómo podemos distinguir un tipo de recaída del otro? No siempre podremos, a menos que se le dé tiempo, e incluso entonces no sabemos cuánto tiempo le tomará a Dios restaurar al reincidente. Solo Dios puede ver el corazón. ¿Estás de acuerdo, Baruch? No encuentro problema en ninguno de estos dos párrafos, así que estoy totalmente de acuerdo. Bien, entonces tal vez esto ya responde a la pregunta que nos han hecho acerca de las personas que han recaído en el pecado. Este es un tema grande y vamos a cubrirlo con un poco más de profundidad. La apostasía. La apostasía mencionada en 2 a los Tesalonicenses 2:3 viene de la palabra griega apostasía, que literalmente significa apartarse, separarse, rebelarse o deflectar. Deriva de apo, que significa apartarse de, y istemi, que significa permanecer. Denota un abandono consciente y voluntario, una caída, una desviación o una diserción de una lealtad religiosa y moral previa. La gente se pregunta, ¿no significa esto que los apóstatas perderán su salvación por apartarse voluntariamente de la fe en Yeshua? Creo que, una vez más, el versículo que vimos justo antes podría responder este mismo asunto. Pero, ¿qué opinas tú, Baruch? Bueno, es interesante que aquellos que están realmente comprometidos con la idea de un rapto pretribulacional ven esta escritura que mencionaste en 2 a los Tesalonicenses 2:3, donde habla de la apostasía, y lo que me asombra es que ellos tomarán este verso y dirán, la apostasía es el rapto.
Para mí, eso es simplemente increíble, porque si miramos esa palabra apostasía que aparece en ese verso de segunda a los Tesalonicenses 2:3, también aparece en el Evangelio de Mateo con respecto a escribir un certificado de divorcio. Lo interesante es que ese certificado de divorcio se llama certificado de apostasía. ¿Por qué? Porque cuando eso pasa, y a veces pasa, nadie es perfecto, pero implica salir de algo que es bueno, el matrimonio, para pasar a algo que no es bueno. Por eso creo que hiciste un excelente trabajo en la definición con estas dos palabras, istemi y apo, lo que significa separarse, hablando de una partida, una rebeldía. Y siempre está en ese contexto de alguien que está en una buena posición, pero se aleja de ella. Lo que Pablo está diciendo aquí es simplemente esto, que en los últimos días podemos esperar que algo sucederá, y yo creo incluso que ya empezó a suceder, cuando tienes iglesias que en un tiempo tenían buena doctrina, pero ahora su moral está comprometida porque han decidido abrazar cosas que son una abominación para Dios. Y te daré un ejemplo breve. Estuvimos en Suecia hace unos años, y la iglesia que nos hospedó, y cuando digo hospedó, solo quiero decir que nos rentaron sus instalaciones. No tuvimos ninguna afiliación con esa organización, ni nos cedieron sus instalaciones de gratis. Nosotros les pagamos y así pudimos usar ese lugar. Lo que me asombró es que sobre el piano del santuario estaba la bandera del arco iris, que promueve la homosexualidad. Para mí esto es lo que representa la apostasía. Es este gran desvío. Los verdaderos creyentes no lo harán, pero todo aquel que es un falso creyente está comprometiendo la doctrina bíblica, abrazando lo que la Biblia cataloga como un engaño, apartándose de la verdad para abrazar falsedades. Eso es la apostasía. Y las palabras que dijiste, separación, deserción, rebelión, son excelentes términos que capturan el significado de todo esto. Correcto, gracias. Ahora, ligado a esto, creo que esta es la escritura definitiva, y quiero pasar un poco de tiempo contigo en esto, Baruch, si puedes. Es primera de Juan 2:19, y lo vemos en el griego original, que se traduce así. Salieron de nosotros, pero no eran realmente de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se mostrara que no todos ellos son de nosotros. Creo que esta es una escritura clave que resuelve algunas de las otras escrituras que la gente usa a favor de perder la salvación, incluyendo la apostasía. Y una vez más, corrígeme si me equivoco, Baruch, pero creo que esta es la escritura definitiva que afirma que esas personas nunca fueron verdaderamente salvas. Como dije, puede haber sido una falsa conversión, tal vez emocional, y es como el trigo y la cizaña, que cuando crecen son muy similares, pero luego sabemos que uno de ellos será lanzado al fuego. Así que, sí, dice que salieron de nosotros porque no eran realmente de nosotros. Tus comentarios, Baruch. Bueno, miremos un poco el griego original, porque es de lo más informativo. Dice, de nosotros salieron. Esta es una declaración activa. Ellos eligieron hacer eso. Luego dice, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes son aquí nosotros? Los verdaderos creyentes. Y luego dice algo. Porque si de nosotros fueran, y esto es lo más interesante, dice aquí, en esto ellos habrían permanecido. Ese verbo para haber permanecido está en tiempo perfecto. Habla de algo que tiene estabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, normalmente el tiempo perfecto habla de algo que fue verdad en el pasado, lo es en el presente y lo seguirá siendo en el futuro. Así que el hecho de que tengan un historial de no permanecer en el pasado, presente y futuro, hace algo. ¿Qué hace? Dice, para que se manifieste, es lo que dice literalmente,
para que se manifieste que todos estos, no eran de nosotros. Insisto, yo creo que esta es una escritura crucial que demuestra que aquellos que salen, aquellos que abrazan la apostasía, lo hacen porque nunca fueron, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, nunca fueron parte de la comunidad de creyentes ante los ojos de Dios. Amén. Creo que son escrituras muy claras. Antes de darte la palabra para tu conclusión, en videos pasados he defendido una posición, según la cual las personas que entran en esta categoría de lo que estamos destacando en el video de hoy, personas que se identifican como cristianos o verdaderos creyentes y que voluntariamente se alejaron del Señor, cayendo en blasfemias y en rebelión, yo era un firme creyente de que perdían su salvación. Sin embargo, y creo que esto debe hacerse con humildad, creo que cualquiera que tenga una plataforma pública, no importa cuán grande o pequeña sea, si hay un error, tiene que ser corregido. Y ciertamente he sido corregido. Ya no sostengo esa posición de que alguien pueda perder su salvación si es un verdadero creyente. Hay más escrituras que podemos citar, pero una vez más el tiempo es limitado, así que creo que es importante que comparta con todos que yo genuinamente creo ahora que un verdadero creyente que se conoce por su fruto, como la escritura lo deja muy claro, no puede perder su salvación. Solo quería hacer esta confesión públicamente. Y ahora sí, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios finales. Solamente quiero decir que cuando miramos la palabra de Dios, la Biblia fue escrita para darnos seguridad. Y esa seguridad viene por una verdad bíblica muy importante, y es que podemos saber que no es por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, que somos traídos a su familia, y que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Él es el buen pastor. Cuando una oveja se extravía, y todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios, todos pecamos a veces, pero es muy tranquilizador saber que Él es el buen pastor, que va tras nosotros y nos trae de vuelta. Él es quien hizo la obra para salvarnos, no nosotros. Y por eso podemos tener confianza en la suficiencia de lo que el Mesías logró. Él simplemente obedeció el plan del Padre. Era la voluntad del Padre que tuviéramos la oportunidad de escapar de la ira eterna y abrazar ese don gratuito de la gracia para ser traídos a la familia eterna de Dios. La palabra clave aquí es efectivamente esta palabra, eterna. Cuando Dios nos salva, nos da vida eterna. Y para mí, esta es la mayor motivación para tener gratitud, acción de gracias y alabanzas. Voy a concluir diciendo lo siguiente. Algunas personas nos critican y nos dicen esto. Si enseñas que no puedes perder tu salvación, la gente oirá eso y sentirá que les estás dando una licencia para pecar. Bueno, solo diré esto. Cuando yo oigo acerca de la gracia de Dios y de la vida eterna que Él me ha dado gratuitamente, no por obras de mi parte, yo no puedo escuchar eso, esa maravillosa promesa y decir, ¡qué bueno! Ya puedo salir a pecar. Tonterías, nada bueno viene del pecado. El pecado solo produce vergüenza, decepción, humillación y castigo. Ya tuve suficiente de eso. Quiero caminar toda mi vida en obediencia, no porque sea necesario para mantener mi salvación, sino porque me sirve para testificar que he sido salvo por la gracia de Dios y por la suficiencia de la cruz. Amén. Definitivamente el asunto ha quedado muy claro, Baruch. Solo para resumir desde mi punto de vista, porque sé que hay algunas personas para las que este es un tema sensible. Muchos todavía sostienen esa posición muy firmemente, como yo lo hacía antes. Así que solo les pedimos que mediten en esto. Vean nuevamente este video y las escrituras que hemos compartido en cuanto a la apostasía y todo lo demás. Dios claramente nos advierte
que el que finge ser creyente por sentarse en el banco de la iglesia a escuchar un sermón cada semana, está jugando con fuego. Eventualmente el falso creyente se apartará, pero ahí está la clave, es falso. Por eso se apartará de la fe que una vez profesó. Ahora, si se arrepiente, por supuesto que Dios es misericordioso y sabemos cuál es el resultado de eso. Pero, como dijimos antes, como la cizaña entre el trigo, la verdadera naturaleza se manifestará. Así que los apóstatas o cualquier falso creyente puede haber repetido la oración de fe en alguna ocasión, pero no tuvo una verdadera experiencia de fe. La boca habló algo diferente a lo que había en su corazón. Es un tema importante, Baruch, y te agradezco haber dedicado tiempo a ello. Hermanos y hermanas, esperamos que haya sido de bendición para ustedes también, aclarando cualquier duda que hayan podido tener. Ciertamente pueden escribirnos si tienen otra duda y estaremos felices de sentarnos con ustedes y responder sus inquietudes. De nuevo, Baruch, gracias por tu tiempo. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, nos despedimos. Shalom, Shalom y and bendiciones. blessings.